pacientes se acercan a los 10 kilos, habitualmente les manejamos si están por kilos con requerimiento más bajo y si están por metro cuando están en 11, 12, 13 kilos con el requerimiento más alto para compensar esa transición que ocurre alrededor de los 10 kilos. Recordemos también que el recambio de agua en el paciente menor es bastante más alto y que el volumen, el requerimiento por unidad de peso es mayor, o sea que también por esto eso ocurre así. Entonces, en 100 mililitros kilos, 10 miligramos, menos de 10 kilos manejamos en líquidos totales de 120 a 180 mililitros kilogramo día, aproximadamente 150, pero dependiendo de la edad y de las condiciones y de las pérdidas insensibles, podrás manejar más o podrás manejar menos, ¿ok? Y mientras que en metros cuadrados manejamos de 1200 a 1800 mililitros metro cuadrado. ¿Sale? Otra vez también dependerá de cuáles son las condiciones de tu paciente para que sepas si ajustas para arriba o para abajo. Luego están los requerimientos de glucosa. Los requerimientos de glucosa en los menores, acuérdense que el requerimiento calórico es mayor por kilo en los niños chiquitos, que requieren hasta 100 kilocalorías por kilo, y en los pacientes de mayor peso, pues requeriríamos 25, 30, 40 kilocalorías, no sé, dependiendo del peso y de la edad y de la actividad, ¿no? Pero es bastante menor la proporción. De manera tal que el aporte de glucosa se calcula diferente. Ahora, el aporte de glucosa en soluciones no es suficiente para cumplir las demandas energéticas. Así que cuando un paciente tiene soluciones de base, no le están poniendo soluciones de base porque está en ayuno para que le den su aporte calórico. Si quieren hacer eso, tienen que poner nutrición parenteral. Lo que están haciendo cuando ustedes ponen soluciones es que ponen una cantidad de glucosa suficiente para que su paciente tenga disponibilidad de glucosa, más allá de que se consumió su reserva de glucógeno, para que no caiga en hipoglucemia y para que las células que son dependientes de glucosa funcionen, lo cual limita, aunque no impide, la cetosis. ¿Ok? Entonces, las células dependientes de glucosa son esencialmente las neuronas y los eritrocitos. Los eritrocitos porque no tienen mitocondrias y las neuronas porque la carga, el consumo energético requiere al mismo tiempo pues la polarización y despolarización, que es su actividad, que es un consumo de energía bien importante, y por eso es que requieres además la fuente de la fuente de grasa, la fuente de glucosa. Entonces tienes aquí a dos líneas celulares dependientes de glucosa, y para que éstas no sufran y no tengas que en forma excesiva la lisis de ácidos grasos y la lisis de proteínas para obtener, sobre todo la lisis de proteínas, para obtener glucosa vía gluconeogénesis para que le surtas a las neuronas y los eritrocitos, tú pones tus soluciones de base que remedian eso. Tu paciente sigue consumiendo grasa para el resto de sus funciones metabólicas, pero no desbarata proteínas a la misma velocidad para obtener glucosa de nueva formación porque esta la necesita para alimentar neuronas y eritrocitos, ¿ok? Esa es la razón de la glucosa en las soluciones. Y habitualmente la glucosa en las soluciones no sobrepasa el 15 o el 20% de los requerimientos calóricos. No te pasas de ahí, ¿ok? Entonces no se alimenta con eso, pero limitas la destrucción proteica y contienes la cetosis al tiempo que reduces o desapareces el riesgo de hipoglucemia. Para eso está la glucosa. Ahora, como el requerimiento calórico del niño chiquito es mayor por unidad de peso que en el niño mayor, entonces el aporte también se calcula en forma diferente y habitualmente es más alto. En los niños chiquitos, menores de 10 kilos, habitualmente calculamos la glucosa en miligramos kilogramo minuto. Miligramos kilogramo minuto. Que como hay 1440, si me interrumpen, porque estoy viendo mi Word y no estoy viéndolos a ustedes, pero que habitualmente, ¿me están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí lo están viendo, ok. Pues,
como hay 1440 minutos en el día, entonces esto no es lo mismo que calcular por 1000 o no. Hay que calcular de acuerdo a los minutos. De ahí sale la constante de 1400, la constante de 1440 en quienes ya saben la fórmula, que son los minutos que hay en el día. Y en cambio, en los pacientes de metro cuadrado habitualmente manejamos 60 gramos metro cuadrado día. Aquí no entran los minutos. Y aquí no hablamos de miligramos, aquí entran gramos día. ¿Ok? Entonces vean cómo el cálculo es diferente. Más para que no se hagan bolas. Luego, el sodio se calcula habitualmente de 3 a 5 miliequivalentes kilo día. Y aquí puede ser de 2 a 4. O puede ser 40 a 60 miliequivalentes metro cuadrado. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Depende de cómo a la unidad estemos, porque si estamos trabajando sobre kilos, el número es más chiquito y por metro cuadrado el número es diferente. Y el potasio igual es de 2 a 4. Y el potasio aquí es de 2 a 4 o 30, 40, 60. Disculpe, doctor. Dígame. ¿Cuándo decidimos si usamos kilogramos o metro cuadrado? Como tú quieras, nada más Como que yo lo quiera. vas a expresar. Ok. Lo vas a expresar en las indicaciones. En buena práctica, tú lo que vas a hacer es que vas a decir a este paciente que pesa 7.1 kilogramos, le vamos a calcular soluciones a 140, 5, 3, 2. Para cada 8 horas, ¿no? Entonces yo cuando veo eso... sodio. A ver, ¿qué? Que el 532 significa los electrolitos. No, es líquidos totales, glucosa, sodio, potasio. Glucosa, sodio, potasio. Siempre es en ese orden. Si yo te digo que este es un adulto que pesa 59 kilos y le vamos a calcular, o un adolescente y le vamos a calcular líquidos a 1860, 40, 30. Entonces yo ya sé que eso está por metro cuadrado, pero si yo te lo dejara en 4.3, ya sabes que está por kilo. ¿Sí me explicó? Sí, gracias. Entonces, en soluciones bien indicadas, debe de venir esta notación sobre un 0 aquí, para que tú sepas, o para que las otras personas que siguen después de ti en el turno entiendan cómo es que se calculó, a qué requerimiento estás haciendo el cálculo. ¿Ok? Y entonces, si alguien va a hacer una modificación de las soluciones, entiende el punto de partida. Por ejemplo, yo tengo ese paciente que tiene 3 de sodio y 2 de potasio y me lo encuentro con hipocalemia. Entonces yo ya sé que como está a 2, a subir y quizás lo quiero subir a 4 y cómo voy a hacer el cálculo. Mientras que si tú solo me pones la indicación, pero no me pones el criterio sobre el cual calculaste, entonces a la hora de hacer ajustes, esto se vuelve complejo porque desconozco el punto de partida. Entonces, en buena práctica clínica esto se debe de hacer así. Y hay otras maneras en donde tú podrías calcular, por ejemplo, soluciones 2 a 1. Cuando hablamos de soluciones 2 a 1, significa que por cada 2 partes de glucosa al 5 tienes una parte de fisiológica. Y a grandes rasgos, lo vamos a ver más adelante, esto se parece al cálculo por metro cuadrado. Y también hay otras maneras de calcular como Holiday-Segar, pero el Holiday-Segar que solo habla del requerimiento de líquidos, en realidad se aproxima bastante al cálculo por metro cuadrado. ¿Ok? Porque te da primero
primeros 10 kilos y luego más o menos en los siguientes 10 kilos y luego menos agua en los kilos por arriba de los 20, haciendo eco de aquello de que el requerimiento de agua por kilo de peso es menor mientras más kilos pesas, ¿no? Esencialmente, uno tendría que conocer o buscar, porque no les voy a, digo, para el nivel que tienen, hay que comprender cómo se hacen los cálculos, pero no les voy a obligar a que apliquen criterios finos para un paciente nefrópata y entonces me digan a cómo le van a poner, porque no es competencia de ustedes, simplemente que entiendan cómo se hace, ¿no? Y francamente todo lo que necesitan saber para hacer cálculo de soluciones se los enseñaron en la primaria, en cuarto año, porque se llama regla de 3. Eso es lo que se utiliza para calcular soluciones. Entonces, si no se acuerdan, pues se van a acordar ahorita. Y si no les gustan las matemáticas, este es el momento para que yo les diga que entonces no pueden hacer pediatría, porque los pediatras dependemos en gran medida de nuestra calculadora y del cálculo de todo, ¿no? Y del conteo de todo y cuánta agua entró y cuánta salió y a cuántos Doctor, yo miligramos y tengo la una duda. dosis. Sí, dígame. En los mayores de 10 kilos, ¿el sodio debe ir a la misma cantidad que el potasio? No, Porque yo el había, sodio bueno, y el había buscado. potasio se pueden calcular de acuerdo a las condiciones de cada paciente. Ah, ok. Entonces, si tu paciente tiene hiponatremia pero hipercalemia, pues entonces tendrás que hacer el ajuste correspondiente. Cada paciente es diferente. Yo les estoy poniendo aquí los márgenes habituales sobre los cuales establecemos los cálculos cuando tenemos un paciente que no viene problematizado. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, que yo que manejo pacientes que reciben anfotericina B que causa una nefropatía perdedora de potasio, he manejado pacientes hasta con de metro cuadrado hasta con 130 de potasio, en donde se supone que el aporte ronda los 40 o 50 o 60 y es mucho, ¿no? Pero yo les he manejado 120, 130 sin broncas, porque el paciente te lo está pidiendo, o he manejado por kilo de peso potasio a 10, porque el paciente se lo pone si lo orina, ¿no? Entonces y hay pacientes que llevarán 0, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que llegan con síndrome tumoral o con insuficiencia renal o con algo así, que no pueden eliminar potasio y le pones soluciones, pues les pones 0, ¿no? Entonces esto es bastante dinámico y esto no está tallado en piedra, son márgenes de maniobra del paciente sano. Y luego vienen todos los que no vienen tan sanos y que esos hay que hacerles consideraciones a cada uno dependiendo de sus necesidades, dadas sus condiciones clínicas. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces esta clase es bastante silenciosa porque ustedes tienen que hacer el cálculo, aquí no hay más. Saben hacer regla de 3, si no saben, pues caray, no sé cómo solucionar eso. Lo otro que hay que conocer es qué soluciones están disponibles en el área clínica, que esencialmente son solución glucosada al 5%, al 10% y al 50%. Solución fisiológica que te vale 154 miliequivalentes por litro. Tenemos hipertón. Trae, no me acuerdo. Que trae 3.4 por mililitro, ¿no? Tenemos KCl que trae 2 miliequivalentes por mililitro. Ay, no me acuerdo del hipertón. ¿Alguien lo encontró? Estoy confundido. Dice que hay el 3% y el 7.5%, pero no sé si es Sí, eso. pero ¿cuánto trae de miliequivalentes? Mm, 3.4%. Ahorita lo veo, aguántame. Qué horror, no me acuerdo.
No es esa la 17.7%, viene al 17.7%, así viene. Y entonces el hipertón, que viene al 17.7%, trae 3.4 miliequivalentes de sodio. Estoy... A ver. ¿30 miliequivalentes? No, está mal esto. 3 miliequivalentes por mililitro. No, 3.4, 3. A 3 miliequivalentes. Ok. Con esto, déjenme regreso con ustedes. A ver, ¿qué tenemos acá? Doctor, el hipertón es sodio. Sí, es sodio hipertónico. Ok. Es sodio hipertónico. Es cloruro de sodio superconcentrado, que es que luego utilizan, ¿se acuerdan ustedes que también se utiliza para las micronebulizaciones en los pacientes y que hemos hecho fichas de trabajo, fichas bibliográficas para analizar el uso de sodio hipertónico en los pacientes con bronquiolitis? Bueno, hay las ampolletas de sodio hipertónico que vienen al 17.7%. ¿Ok? Entonces, ese es del que estamos hablando. Déjenme regreso. Con esto en consideración, lo que hay que hacer son puras reglas de 3 y calcular las soluciones. Entonces, se los voy a mostrar. Normalmente lo que haríamos en el salón de clases es que les pongo esas dos casos que están arriba y me salgo del salón y regreso en 20 minutos a ver qué lograron, pero como estamos en línea, no podemos hacer eso, porque lo que normalmente ocurriría en salón de clases es que entre ustedes mismos se ponen a trabajar para ver cómo solucionan el problema, nada más que el estar en línea no lo permite. Entonces lo que voy a necesitar es que se pongan algo más participativos de lo normal, que ya sé que es bastante, para tratar de resolver esto. Entonces vamos a suponer que yo tengo este paciente de 7.1 kilos al que le quiero calcular estas soluciones. Ya sabemos a qué me refiero con esto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular las Sacar soluciones las- totales. El requerimiento de líquido. Me deja copiar. Calcular los líquidos totales. ¿A cómo le quedan los líquidos totales? Conste que para cada 8 horas, porque ustedes tienen que dar la indicación de lo que enfermería va a hacer. Los líquidos totales son de 994 No, ¿para el día o para 8 para el horas? día. Pero yo voy a indicar para cada 8 horas. Para 8 horas. 31. 331. Ujú. Ok, No, sería de 331. Entonces ya 200. sabemos que son Disculpe. 331. ¿Ok? Y luego voy a indicar solución glucosada al tanto por ciento, tantos mililitros. Para que yo responda a eso, hay que saber cuánta glucosa necesito. ¿Cuánta glucosa necesito? Sacamos esa ¿6 o 5? Lo pedí a 5. Ok. Ya sabemos que voy a manejar 5 miligramos kilogramo minuto. Por lo tanto, son 5 miligramos por 100
Creo que con 7.3%. Por 7.1 kilogramos por 1440. 440 minutos. ¿Cuánto me da eso? 17.040. Aguántame, estoy abriendo mi calculadora. Según 51.120. 51.120 mililitros al día. 51.120. 5 por 7.1 por 1.440. Miligramos, perdón. Que es lo mismo que decir 51 gramos, ¿no? 51.000 miligramos son 51 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, pero yo estoy calculando para cada 8 horas. Entre 3. Claro, entre 3. entre 3 da 17. 17.40. 17 Doctor, una gramos. pregunta. Si ¿Qué? nos da, por ejemplo, en este caso, si nos hubiera dado 51.500, ¿decidimos redondear arriba o abajo? Pues es lo de menos, de verdad, 1 gramo en 24 horas para este paciente no va a ser gran cosa. También podrías no redondear y utilizar 51.12 gramos y no importa. Ok, gracias. Entonces, ya sé que necesito 17 gramos. ¿Cómo pongo 17 gramos? Pues tienes que ver el porcentaje de la que vas a utilizar, ¿no? Lo puedo usar con glucosa al 5, con 10 o con 50. ¿Lo puedo poner con glucosa al 5? No, porque queda muy poco, ¿no? A ver, dímelo. Si yo utilizara glucosa al 5, ¿cuánto necesito? Estoy... 340 mililitros, ¿no, doctor? Sí, ¿por qué? Porque no todo el mundo sabe por qué. Y se pasaría de los líquidos totales. Es una regla de ¿Por qué te 3. da 340? Porque si hay en 100 mililitros hay 5 gramos y utilizo la de 5, con una regla de 3 me da 340. Para el que no lo ha entendido, la glucosa al 5% está al 5%. 5%. 5%. 5 gramos por 100 mililitros. ¿Ok? Y entonces plantean su regla de 3. Si en sí hay 5 gramos en 100 mililitros, pues yo voy a preguntar 17 gramos 340. ¿Cuántos y igual a X. Y entonces hacen su regla de 3, 17% entre 5 y les va a dar 340. Así es como se saca la cuenta, para los que no se acuerdan de la regla de 3, ¿no? Y la glucosa al 50% pues está al 50% y la del 10% está al 10%. ¿Sale? Y de ahí sale. Con el sodio y el potasio, con el sodio no funciona igual porque lo que tiene es cloruro de sodio y entonces hay que ver cuánto es cloro y cuánto es sodio y de ahí la cuenta es diferente. Pero en la glucosa sí. ¿Sale? Entonces, no podemos, porque tenemos 331 mililitros disponibles. Y para poner 17 gramos necesitaríamos 340 y eso se pasa. Así que ya sabemos que con glucosa al 5 no se puede. Permítanme un momentito. Bueno. Sí.
Perdón, una crisis de un paciente del oral. Ya estoy de regreso. Estábamos en, no podemos usar glucosa al 5, podemos usar glucosa al 10. Y para usar glucosa al 10 necesitamos, ¿cuántos mililitros? 170. 170. Que si utilizáramos glucosa al 50, Serían 34 4. serían 34 mililitros. Y nos van a dar los mismos gramos, ¿ok? No se confundan. Pero es una o la otra. Voy a poner aquí. Luego, si le tenemos que poner sodio, queremos 3 miliequivalentes de sodio. ¿Cómo ponemos 3 miliequivalentes de sodio? Si tenemos 154 miliequivalentes litro. Ya lo sé, pero a ver, sáquenlo a ver si les da lo mismo. ¿Alguien lo Es está sacando? 7.1. medio. Ahí me dio 7.1, doctor. Pues lo estás haciendo mal. Tu planteamiento de la Exacto. regla de 3 es 100,000 mililitros hay 154 miliequivalentes. Entonces, ¿en cuántos mililitros hay los miliequivalentes que necesitas? Tú necesitas 3 miliequivalentes por kilo por día. Eso quiere decir Son- 7.1 por 3 entre 3 te da 7.1 miliequivalentes. Pero yo necesito saber cuántos mililitros de solución fisiológica voy a poner. Es Son decir, los 19 miliequivalentes están bien, son 7.1, porque es por 3 entre 3, estaba muy fácil. 4.6 mililitros. No, No, 19 plantea tu regla de 3. Ahí está ya en la hoja. A mí me dio 46 mililitros. A mí también me dio 46, 7.1 por 1000 entre 154, no hay pierde. Doctor, ¿los miliequivalentes siempre son en 1000? No. Los miliequivalentes son milésimas de equivalente. Lo que pasa es que yo les dije que la concentración de sodio en la solución fisiológica es de 154 miliequivalentes por litro. Ah, ok, gracias. O 15.1 o 0.154 por 1, es lo mismo. ¿Ya? Y eso da 46. Si alguien no está entendiendo, me lo tiene que decir. Y le vamos a poner de KCl, hay que sacar. Lo vayan sacando. A 2. Doctor, una duda. O sea, para resumirlo entonces, por mililitro, o sea, perdón, por miliequivalente, serían 6.49 mililitros, ¿no? O sea, es la misma operación, solo para tenerlo. ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? por cada, por lo que entiendo, son 154 miliequivalentes por cada litro, ¿no? Claro. Entonces, si esto lo transformamos a lo que buscamos por miliequivalente por mililitro, entonces estaríamos que por cada miliequivalente requeriría de 6.49 mililitros. Ay, no lo sé. Nunca he sacado la cuenta de esa manera. Ah, bueno. Es que creo que sí. Así me fui. Sí, me dieron los 46.10 que planteó usted. Tiene sentido. Nadie calcula así, pero tiene sentido. Yo generalmente creo que es más fácil plantear la regla de 3 y ya. 100,000 hay 154, en cuántos hay lo que necesito, haces tu regla de 3 y es un camino más corto. Pero si te dio lo mismo, la matemática es correcta. Ahora, el KCl, ¿cuánto van a poner?
1500 mil equivalentes. 2.3 mililitros, ¿no? 7.1 por 2 son 14.2. Entre 3 turnos son 4.7. Miliequivalentes entre 2, porque cada mililitro trae 2 miliequivalentes, es 2.4, 2.36. Eso es lo que da. ¿Todos estamos claros? Sí, doctor. Y Si no, me lo tienen que decir. Ahora, 170 más doctor. 46 más 2.4, 218, pero yo necesitaba 331. ¿Con qué voy a poner el resto? Con agua inyectable. Agua. Inyectable. Claro, agua inyectable, 113 mililitros. Y ya están sus soluciones. Si yo usase glucosa al 50, pues tengo que poner más agua. ¿Ok? Y nada más. Ahora, misma historia con el otro paciente, 59 kilos. ¿Qué tengo que hacer primero? Buscar su superficie corporal. Calcular su superficie corporal. Es correcto. Me dio 1.63. Ahorita te digo. Era 1.63. La fórmula es peso por 4 más 7 entre peso más 90. Sí. ¿No? Entonces ahora vamos a calcular los líquidos totales para cada 8 horas. ¿Ok? Me dio 978. 978. Ok, ahora vamos a calcular tu glucosa. 32.6. O sea que ya lo hiciste todo. Ya. Mamá. Señora. Es que alguien dijo mamá, entonces yo quiero saludar a la señora. Glucosa al 5%, ¿cuánto sería? Al 5% son 652 mililitros. 652 mililitros. Y acuérdense, hicimos lo mismo. Calculamos 60 por metro, multiplicamos 60 por 1.63. Me dio 97.8 gramos al día, lo dividimos entre 3, me dio 32.6 gramos. Eso que me quiere decir son un poquito menos. 652 mililitros, es correcto. ¿Ok? Sacamos la regla de 3 y nos da 652 mililitros. Okay. Luego de solución fisiológica, le vamos a poner, estamos pidiendo 40 por metro. Entonces vamos a multiplicar 1.63 por 40, son 65 miliequivalentes en 3 turnos, son 21.7. 21. Y eso equivale a 141 mililitros de solución fisiológica. Aplicando la misma regla de 3, en donde si en 1000 hay esto, en X hay esto, y entonces hacemos la regla. ¿Ya vieron? ¿Estamos claros? Sí. Entiendo que sí, porque no veo manos levantadas. Y luego le vamos a poner su KCl, que esencialmente son, pedí 30 miliequivalentes metro cuadrado. 16 miliequivalentes. Son 16, son 8 mililitros. Luego le ponemos de agua el sobrante, que es 978 menos 652 menos 141 menos 8 me da a 177 mililitros. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo, gente? Esta va a ser la clase más rápida que han tenido. ¿Estamos de acuerdo? Está bien. Sí, ahora. ¿Qué pasa si yo a este paciente le quiero calcular 1800, 2:1, 30? Eso significa
1800 por metro cuadrado, de los cuales 2 partes de glucosa al 5 por cada una de fisiológica y 30 de potasio. Eso es lo que significa esa abreviatura. Entonces yo agarro mis 978, los divido entre 3 y me da 326. ¿Ok? Eso quiere decir que yo voy a poner 326 mililitros de solución fisiológica. ¿Cuánto es el doble de 326? 652. ¡Oh, qué casualidad! ¿Qué opinan? ¿Se dieron cuenta de algo? Me perdí. ¿Te perdiste? Es la misma cantidad. Es lo mismo. Le estamos poniendo la misma glucosa. Si calculamos soluciones 2:1. Entonces, es un atajo el calcular soluciones 2:1 porque te evitas andar calculando el sodio y sacando de verdad, solo calculas los líquidos totales y le pones 2:1 y se acabó. Ciertamente esto da un aporte de sodio más elevado, pero bueno, cuando se comen ustedes una bolsa de Sabritas también tienen un aporte de sodio muy elevado y su riñón se hace cargo de eso. Entonces, en los pacientes que tienen buena función renal, en realidad poner este exceso, comillas, de sodio es algo que es manejable para el riñón y en ayunos cortos, porque el paciente, digamos, tiene apendicitis, pues la verdad es que el cálculo de soluciones 2:1 es una alternativa razonable y yo se los estoy mostrando para que entiendan que no es un capricho, sino que hay una ciencia detrás de esto para calcular soluciones 2:1 que hacen que esto sea seguro para el paciente, pero solo para los pacientes que tienen buena función renal y condiciones estables. ¿Ok? No es para cualquiera. ¿Sale? ¿Y qué pasa para que terminemos la clase? Y vean, y entonces ya no necesito poner agua y la preparación de las soluciones es muy fácil. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero calcular Holiday-Segar? Solo los requerimientos de líquidos. ¿Cuánto le pondríamos de agua a este paciente de 59 kilos? Para 24 horas. Y luego dividido entre 3 para que queden 8 para que nos funcione. Creo que sus líquidos totales 160. 280 por un día. No pueden ser 160 para un día, doctor. 760 yo tengo. 760 para el día está mal calculado. Para 8 horas. Para 8 horas. 760. ¿Cómo lo calculaste? Como pesa 59 kilogramos, los primeros 20 kilogramos equivalen a 1500 Es correcto. mililitros. Luego los siguientes 39 kilogramos los multipliqué por 20. Entonces, eso me dio... 780. Sí. Más 1500 son 2280. Entre 3 son 760. Es correcto. Queda por debajo de lo que calculamos, pero ahora vamos a calcular a 1500 en vez de a 1800. Te da 815. Y entonces Holiday-Segar es como calcular a 1500 mililitros por metro cuadrado los requerimientos. De hecho, técnicamente debiéramos usar Holiday-Segar, pero es como un poquito más, no sé, estamos habituados en México sobre todo a utilizar soluciones por metro cuadrado. Entonces lo que yo les quiero hacer de reflexión aquí es que hay más de una manera de hacer esto. Y todas pueden ser correctas siempre y cuando fundamentes el por qué estás calculando de la manera en la que lo estás haciendo. Y Holiday-Segar es estricto y no te contempla los ajustes para arriba o para abajo, no te da un margen de maniobra.
¿ok? Que te permita ajustar a las condiciones o requerimientos de tu paciente. En cambio, metro cuadrado de superficie corporal sí te da un margen de maniobra. Por eso es que nosotros, bueno, en mi caso yo prefiero manejar el cálculo por metro cuadrado de superficie corporal. Y en los menores manejar 10 kilos y hacer los ajustes. Otra vez, lo que tienen que conocer es el proceso, la lógica del proceso, para que entiendan cómo es que se sacan las cuentas por si alguna vez se encuentran en la necesidad de hacerlo. Y en el caso de que sigan su formación o su actividad profesional en un medio hospitalario en donde se calculan soluciones, que entiendan que el 2:1 está bien. Incluso el uso de solo solución mixta puede ser válido, porque le vas a dar más glucosa y el paciente la puede manejar, y le vas a dar más sodio y la puede manejar, ¿no? Pero en aquellos pacientes que tienen condiciones patológicas especiales, sí requieres un uso racional, un cálculo específico de lo que le vas a aportar a tu paciente. ¿Sale? ¿Dudas? Yo tengo una, doctor. A ver. Solamente que estaba haciendo ahorita otra vez los cálculos y en la solución glucosada al 5% me da 640. No sé si comentaron algo y no escuché o si está mal mi cálculo. ¿El de metro cuadrado te dio 640? Sí. A lo mejor redondeaste algo y nosotros no. Ok. 1.60. A lo mejor usaste 1.60 y no 1.63. Pero es 1.63 por 1800. No, por glucosa dijiste, ¿no? La glucosa. Sí. 1.63. 652. Creo que usaste 1.6 nada más. 640 te dio. Pero si es que solamente usé 1.60 y ya me di cuenta que había esa es puesto la eso, razón. ¿no? Sí, gracias. Esa es la razón. ¿Sale? Doc, Este es mecánico. ¿puede volver a explicar cómo sacó lo de 2:1? ¿Cómo lo de 2:1 es 2 tantos de glucosa al 5 por cada tanto de fisiológica? En los líquidos totales van a estar en proporción 2:1. Entonces agarro los líquidos totales, los divido entre 3 partes, de las cuales 2 partes van a ser de glucosa al 5 y una de fisiológica. 978 entre 3 dio a 326. Esa es una parte de fisiológica, 326, y 2 de glucosa, que es el doble de 326. Ah, ok. Claro. Y ahí ya no tengo que hacer tanto cálculo de... Claro, de pero eso no lo sodio puedes hacer si tu paciente tiene mal manejo de sodio. Ok. Esa es la Doc, condición. ¿y la glucosa siempre se va a usar al 5% o depende No, si ya del viste que que hayamos manejado? si no puedes usar glucosa al 5% porque es demasiado líquido, pues tendrás que usar glucosa al 10 o incluso al 50. Como cuando le Ok, calculamos al hijo de gracias. madre diabética. Te va a quedar igual, Pero- vas a aportar los mismos gramos de glucosa. Ajá, lo que No, tengo que... yo me refería, bueno, hablando del contexto del 2:1, depende de los líquidos totales entonces. No, de 2:1 siempre es con glucosa al 5, si no te va a quedar muy alto. Ah, sí, esa era mi pregunta. Sí, en la de 2:1 No, siempre se imagínate, usa la del 2:1 con 5. glucosa al 50 lo vienes matando. No. Yo quería saber si eso de la glucosa 2:1 siempre se tiene que o sea, se calcula la glucosa y el 2:1 tiene que No, se tener calcula el líquido en total, lo divides entre 3 y ya. Es súper fácil. solo eso y ya. Y ya, claro. Ah, Por eso los cirujanos trabajan así, porque ellos evitan la fatiga mental. ¿No ves que son artesanos? Perdón por los que quieren hacer cirugía. es que está muy sencillo. Dije, no puede ser que solo sea eso. Pues sí puede ser, te digo que por eso, si hasta los cirujanos pueden,
Es más, hasta los ortopedistas pueden con eso. Doctor, yo tengo otra Yo. duda. Dígame. Habían comentado, creo que en la clase de hijo de madre diabética, el porcentaje o la osmolaridad en la que puedes pasar por vía periférica o por vía central. Sí, hay una concentración de glucosa que se puede pasar por vía periférica. Habitualmente se recomienda que en una vena periférica no pases glucosa más allá del 12 o del 12,5%. Pero como estás usando glucosa al 10, aquí no tienes ese problema. Porque sabes que le vas a echar agua y va a quedar más diluida. Ok. Pero cuando tú tienes un paciente, por ejemplo, que tiene restricción de líquidos, podrías necesitar glucosa al 50 y entonces tienes que cerciorarte cuántos gramos hay en el total de la solución para que saques tus gramos por cada 100 mililitros de la solución total para que entiendas a qué porcentaje quedó, para que sepas si necesitas una vía central o no. Ok, doctor, ya entendí. Gracias. Doctor, pregunta en el chat, Luis, y también eso yo creo que es una buena pregunta, que los 8 mililitros de lo que se le, del potasio. Ay, que- hombre, pero ¿estás de acuerdo que en un paciente que le estás poniendo 1000 mililitros, 8 no le van a hacer diferencia? Ajá, esa era la duda. Claro, o sea, de verdad, 8 más, 8 menos, o sea, no es ni un gotero. Doc, y ya en ese de 2-1, ya no le tienes que poner agua inyectable, ¿no? Pues no, porque ya tienes los Porque ya líquidos lo- totales, están cubiertos. Sí, aquí 8 mililitros, entiendo de dónde sale la duda. 8 mililitros no van a matar a nadie, de verdad. Entonces, en este paciente que estamos manejando 900 y tantos, no restamos nada. Aunque si es un neonatólogo, sí que los va a restar, porque esos son más obsesivos que los pediatras. Pues, ¿Algo ya. más? Pues creo que no. Pues solo practicar y nos vemos con cardiopatías mañana. Creo que no. No se diga más. Gracias por su atención. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Bueno, a comprar sus Gracias. cafeteras, ya